de gestión de riesgos para evitar normas y métodos que difieren entre cada una de las empresas. Los procesos de gestión de riesgo tienen que estar de la mano con la alta dirección y los procesos previamente planteados en el marco y en base a sus principios fundamentales. Ok, esos son los que voy a hablar ahorita, son los principios fundamentales. El marco y procesos deben estar personalizados y proporcionados. Es necesaria la participación adecuada y oportuna de todas las partes interesadas. La gestión de riesgo es una parte integral de todas las actividades de la organización. Los factores humanos y culturales influyen en todos los aspectos de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se mejora continuamente a través del aprendizaje y la experiencia. Ok. Este es el proceso que más o menos marca el ISO 31000, conocer el contexto de la empresa, la situación actual, identificar los riesgos para después analizarlos, evaluarlos y por último tratarlos. Esas son las referencias y muchas gracias. Gracias, José. Sí, ahí efectivamente, como lo mencionaste, que realmente es algo bastante relevante. El asunto es que los riesgos cambian, como creo que se los mencioné la vez pasada. Son como entes vivos que tienen muchas variables que están en juego, que afectan a cada una de las empresas, afectan cada uno de los riesgos y a partir de eso, la forma en la que tienen que gestionarse, en la que tienen que responderse, en la que tienen que planificarse las acciones de la empresa cambian continuamente. Por eso es que todos los marcos de gestión de riesgos tienen revisiones continuas. Ahí como pusieron qué costo se hace cada año, pero igual, aunque tal vez la ISO 31000 nos saque cada año actualizaciones, sí hacen revisiones y sí van haciendo todos los ajustes a partir de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, eventualmente de nuevos ataques, cuando hablamos de lo que es tecnología, ¿verdad? Todos los tipos de ataques que van saliendo que tienen que ser considerados dentro de todas las estructuras. Entonces, es algo que es muy vivo, muy dinámico, se va cambiando continuamente y por eso es que es importante no solo adoptar una metodología, basarse en algún marco de referencia, que tiene más tal vez conocimiento del que podríamos tener a nivel de nuestra organización, de cómo están sucediendo y tratándose los riesgos a nivel internacional, sino que porque también nos guían sobre cosas que eventualmente no nos había pasado por la mente que teníamos que considerar. Profe, Entonces, ajá. de hecho, se me olvidó agregar que, o sea, no la metí en la presentación, pero lo vi como importante, es que a veces las actualizaciones, o sea, las actualizaciones no dependen únicamente solo de las personas que gestionan el ISO, por ejemplo, sino a veces también empresas que lo usan detectan problemas que ellos tal vez no, entonces te los hacen saber y así, es como una ayuda entre todos. Sí, de hecho, así se trabaja y en muchos lugares. Por ejemplo, les digo, aquí en Costa Rica está Inteco, que Inteco, pues obviamente no es generador de normativa como que la creen desde cero, ¿verdad? Se toma, digamos, la ISO tal y entonces hay un grupo de gente experta en el área que toma las versiones oficiales de todas estos marcos de referencia, hace las traducciones y eventualmente hace ajustes y recomendaciones de ciertas cosas y ellos tienen sus contactos con con la misma ISO o con cualquiera de las otras para hacer esa retroalimentación. De hecho, a veces uno se pone a ver esos documentos y uno ve con la colaboración de y ese chorro de gente, ¿verdad? Y ese chorro de gente son los que oficialmente están ayudando y adicionalmente reciben toda la retroalimentación de toda la demás gente. Por eso es que son tan ricos y por eso es que yo siempre digo, no es que esté malo que uno quiera hacerlo desde cero. A mí me parece que es bastante loable, pero puedes dejar de lado muchas cosas. Entonces siempre es mejor basarse en un marco de referencia para no quedarse como que de lo que hice fue un 1% de lo que realmente tenía que haber visto. Porque toda esa retroalimentación es muy importante y como les digo, hay cosas que tal vez yo no uso la tecnología, no sé, de radiofrecuencia. Entonces, como yo no la uso, no sé que eso me genera ciertos riesgos que tal vez en algún otro, por algún otro lado, sí deberían ser considerados por mi organización. Entonces, vale la pena revisar estos marcos, como les digo, ya están estos dos, hay otros que van a exponer los otros compañeros y ya hay otras cosas también en el mercado, pero basarse en algo, leer, conocer, ver todos los ajustes que se hacen, todas las recomendaciones, las actualizaciones son súper importantes porque surgen mucho de eso que acabas de decir.
Alguien se dio cuenta de algo que no estaba y entonces la actualización ya lo mete. Si no nos damos cuenta de las actualizaciones, no las revisamos, pues entonces siempre nos vamos a quedar por fuera y vamos a descuidar alguna parte de la empresa. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a seguir con Laura. Profe, Ajá. disculpe, es que una compañera lleva varios minutos esperando a que la deje entrar. Ay, mira, es que estoy entre, perdón, ya, listo. Entre ver la presentación y todo eso se me va. Gracias. Laura nos va a exponer sobre NIST y sobre Risk IT. Laura Díaz. Laura. ¿Se ve, profe? Ya está cargando. Listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Yo hoy les voy a hablar sobre el marco NIST y RISC. El marco NIST, este marco se enfoca en reducir el riesgo vinculado a las amenazas cibernéticas que pueden comprometer la seguridad de la información. La metodología que propone se basa en 7 pasos. El primero es la priorización y definición de alcance. En este se da la identificación de los objetivos y las prioridades de alto nivel en términos organizacionales. El segundo es la orientación, donde se identifican los sistemas, amenazas y vulnerabilidades vinculadas al entorno de aplicabilidad definido. El paso 3 es crear un perfil actual, donde se obtienen los resultados de implementación de controles en el entorno. El cuarto es ejecutar un análisis de riesgos en donde permita determinar la probabilidad y el impacto de eventos de ciberseguridad. El quinto es crear un perfil objetivo donde se establecen los objetivos que en términos de ciberseguridad la organización pretende cubrir. El sexto es determinar, analizar y priorizar las brechas detectadas. En este se define un plan de acción priorizado en términos de coste-beneficio que permite la determinación de recursos y acciones de mejora. Y el último paso es implementar el plan de acción. En este se procede con la alineación de controles y el despliegue de mejoras de forma paulatina. Los principales elementos del marco son el marco básico, que es un conjunto de actividades de ciberseguridad que posee 5 funciones fundamentales. La primera es identificar. Esta permite determinar los sistemas, activos, datos y competencias de la organización. Luego está proteger, que permite desarrollar e implementar las contramedidas necesarias para limitar el impacto de un evento potencial. Continuo sigue detectar, que permite desarrollar e implementar las actividades apropiadas para identificar la ocurrencia de un evento de ciberseguridad. Luego está responder, que permite la definición y el despliegue de actividades para reaccionar frente a un evento de ciberseguridad identificado y mitigar su impacto. Y por último se encuentra recuperar, que permite el despliegue de las actividades para la gestión de resiliencia y el retorno a la operación normal después de un incidente. Luego está el nivel de implementación del marco. Este permite a la organización catalogarse en un umbral predefinido en función de las prácticas actuales de gestión. Posee 4 niveles. El primero es el parcial. En este nivel las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad no están formalizadas y actúan por lo general de forma reactiva. El segundo son los riesgos informados. En este nivel la gestión de riesgo está aprobada por la dirección, pero pueden no estar establecidos como una política global. En el tercer nivel es el repetible, en donde la gestión de riesgos son actualizados regularmente como parte de la aplicación de análisis en cambios de requerimientos de negocio. Y por último está el adaptativo. Las prácticas de ciberseguridad están basadas en lecciones aprendidas e indicadores predictivos derivados de actividades previas. Por último, está el elemento de los perfiles del marco, en donde se emplean para describir el estado actual y el estado objetivo de determinadas actividades de ciberseguridad. Luego tenemos el marco RISC. Este marco se basa prácticamente en los riesgos de las tecnologías de la información. Como metodología propone identificar, entender y evaluar el riesgo de TI, considerando todo lo que pueda salir mal con o en relación con TI. Por lo general esto lo hace por medio de escenarios de riesgos. Sus elementos principales son 3. Está el gobierno de riesgos, que se subdivide en establecer y mantener una vista de riesgo común, integrar con ERM y tomar decisiones conscientes de los riesgos del negocio. Luego está la evaluación de riesgos, que se subdivide en recoger datos, analizar los riesgos y mantener el perfil de riesgo. Y por último está la respuesta de riesgos, que se subdivide en el riesgo articulado, en manejar los riesgos y reaccionar ante acontecimientos. Y ahí están las referencias. Gracias. Ok, de hecho, bueno,
Como vieron, primero la parte de NIS, ¿verdad? Enfocado completamente en ciberseguridad, donde ciberseguridad pues tiene sus elementos diferenciados de lo que es solo la parte de riesgos de tecnología. En riesgos de tecnología incluimos todos los procesos de negocio que se relacionan con tecnología por el uso de plataformas, de sistemas y aplicaciones. Ciberseguridad es propiamente defendernos y protegernos de ataques, de intentos de robo de información y demás. Vean que lo que mencionó Lucía, no Laura, ya le cambié el nombre, Laura, lo que mencionaban de lo del Risk IT, básicamente eso es lo que nosotros estamos viendo, las tres partes. La primera clase fue gobierno, ¿verdad? De lo que es la gobernanza de riesgos. La segunda clase es valoración o evaluación de los riesgos. Y la próxima clase vamos a trabajar con lo que es el tratamiento o la respuesta a los riesgos. Ese donde nos estamos basando para establecer todo este manejo de los riesgos, que el tema es sumamente amplio. Vean, nos quedamos cortos con un curso solo para riesgos, pero entonces vamos tratando diferentes formas en las que se debería hacer. Si bien nosotros nos enfocamos en Risk IT, lo que son los riesgos relacionados con tecnología, igual la metodología es más genérica. Esa forma en la que se están trabajando los riesgos puede hacerse a lo largo de toda la organización. Y pues por eso es que se ha convertido en este tipo de marcos específicos que están muy enfocados en tecnología, se han convertido en marcos de referencia para todo el negocio a nivel de toda la organización, porque la gestión de riesgos, la forma en la que los trabajamos, la forma en la que tomamos decisiones viene siendo parecida. Y como les decía antes, como casi todo está relacionado ahora con tecnología, todo lo manejamos en plataformas, en sistemas y en aplicaciones, pues entonces vamos de la mano de una vez considerando todo lo que implica riesgo de tecnología. Ahora vamos entonces con José Julián, que él nos va a presentar la parte de PMBOK, los riesgos según PMBOK. Ay, perdón, estaba silenciado. Ya te ¿Sí iba se a ve todo decir, ¿no bien? te oís? ¿Sí se ve todo bien? Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Julián Moy Castro y les voy a exponer acerca de PMBOK y lo que esto menciona acerca de la gestión de riesgos. Entonces, primero es válido preguntarse qué es PMBOK. Entonces, es un instrumento desarrollado por el Project Management Institute que establece un criterio de buenas prácticas relacionados con la gestión, administración y dirección de proyectos, que este es el enfoque del PMBOK. Como anteriormente vimos de ciberataques, aquí son proyectos que, digamos, el PMBOK, mediante la implementación de técnicas y herramientas, permite identificar un conjunto de 47 procesos distribuidos a su vez en 5 macroprocesos, que como lo vemos en la imagen del centro, son iniciación, planteación, monitoreo y control, ejecución y clausura. Entonces, los riesgos a nivel empresarial, como hemos venido viendo en clase, están implicados en cada uno de los procesos y fases de los proyectos, sin duda alguna. O sea, es crucial identificar los eventos que pueden impedir el desarrollo de los objetivos del proyecto y lo que menciona la PMBOK, digamos como sus características principales, es que la gestión de los riesgos consiste en aumentar la probabilidad de impacto de los eventos positivos y que por el otro lado disminuir la probabilidad de impacto de los eventos negativos. Porque, o sea, siempre van a estar los riesgos y siempre van a estar presentes en proyectos aún más. O sea, de si tomo esta decisión o no, de si avanzo o no. Entonces es súper importante este marco de referencia y bueno, qué bueno que los estamos viendo en clase y los estoy compartiendo. Entonces, aquí, como podemos ver, tanto las empresas como nosotros nos enfrentamos a riesgos tanto conocidos como desconocidos. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos conocidos? Aquellos que han sido identificados y analizados y que es posible planificar respuestas hacia ellos. Como lo vimos, la profe nos comentó la clase pasada, que está el riesgo de contagiarse por coronavirus, digamos, pero que una compañera, una amiga, tuvo todos los cuidados y aún así se contagió. O sea, el riesgo puede avanzar, o sea, puede avanzar. Y a nivel de un riesgo desconocido específico, los que no se pueden gestionar de manera productiva. Y el PMBOK menciona que se debe crear un plan de contingencia entre ellos. Ok, a manera de contarles y de llevarlo un poco más a la vida real, una organización que organiza el torneo Wimbledon, el torneo de tenis, este año no se jugó el torneo por la pandemia.
pero dentro de sus protocolos, dentro de sus lineamientos, estaban seguros y protocolos antipandemia. Entonces no perdieron tantísimo dinero como miles de competiciones de deportes o todo lo que ustedes piensen que fue cancelado este año. Wimbledon no lo perdió. ¿Y por qué? Por tener una buena planificación de los riesgos que son probables que sucedan. Entonces, como les comento, el área de enfoque del PMBOK son los proyectos, ¿correcto? Y aquí es súper válido preguntarse, ok, una vez que tengo los riesgos identificados, ¿cuáles son sus descripciones? ¿Qué áreas del proyecto pueden llegar a ser afectadas? ¿Cuáles son las causas de estos riesgos? ¿Cuáles son los posibles efectos de los riesgos sobre los objetivos del proyecto? Los roles y responsabilidades de los implicados en la gestión de riesgo y los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas. O sea, ¿qué le toca a quién? Por así decirlo. Eso hay que tenerlo súper claro. Y bueno, también es importante comentarles acerca de la metodología que se propone en el PMBOK para gestionar los riesgos en proyectos. Entonces, ya una vez identificados, resulta preciso realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos. O sea, es decir, preguntarse por las características, por qué los causa, dónde, quién, qué es lo que puede llegar a suceder. Y a nivel cualitativo, bueno, lo que las empresas se preguntan, o sea, ¿cuánto va a costar eso? O sea, ¿cuál va a ser el costo de que tal riesgo se produzca? No sé, a nivel financiero, a nivel de, ay, perdón, ahí se activó algo por el lado, no sé. O sea, ¿cuánto me va a costar ese determinado riesgo en determinada área de mi empresa? Entonces, por eso es súper importante tener este análisis cualitativo bien claro. También es súper importante, claramente, planificar una respuesta ante los riesgos y finalmente, digamos, a manera del futuro, porque los riesgos es algo que puede sucederle a cualquiera en cualquier momento, o sea, que el riesgo se ejecute, hay que monitorear y controlarlos para tenerlos en cuenta de cara al futuro, o sea, de que vuelvan a suceder, de que vuelvan a suceder con alguna variable, porque el tema de los riesgos es súper rico y como menciona la profe, o sea, no alcanzaría como una presentación o un curso para hablar acerca de ellos. Entonces sí, es algo que tenemos que tener en cuenta de cara al día, cuando trabajemos y todo eso. Entonces, sí, muchísimas gracias. Están las referencias. Y exactamente eso es lo que hace PMBOK, que es revisar, controlar los riesgos que están asociados a proyectos específicos. Aquí entonces habíamos hablado de que que tenemos, ¿verdad? El universo de riesgos, donde el universo de riesgos a nivel empresarial pues es infinito, ¿verdad? No podemos jamás pensar que los vamos a trabajar todos, por eso establecemos cuáles son los riesgos que nosotros vamos a tratar de gestionar y para eso establecemos un alcance. ¿Cuáles riesgos? Los que impidan el cumplimiento, perdón, de los objetivos estratégicos o de los objetivos operativos de la empresa. Cuando hablamos de proyectos, en buena teoría en una empresa, solo estamos desarrollando proyectos que soportan o ayudan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces, partimos del hecho de que ya por haber aprobado la realización de un proyecto, en alguna medida estamos tratando de cumplir alguno de esos objetivos. Entonces, lo que cambia un poquito es el alcance de lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a tratar entonces cuando estamos usando PMBOK o usando riesgos en proyectos? Bueno, vamos a ubicar todos los riesgos que impidan cumplir con el objetivo del proyecto en sí mismo. Ya lo que es organizacional, eso queda por fuera. Eso se gestiona a nivel organizacional. Dentro del proyecto vamos a gestionar los riesgos del proyecto. En los proyectos es un poquito más fácil entender esto de que los riesgos cambian porque los riesgos se dividen en fases. Entonces, digamos, si yo estoy construyendo una casa, yo puedo decir, bueno, tengo la parte del diseño, ¿verdad? El plano estructural, la parte arquitectónica y todo eso. Así que eso lo tengo aprobado, tengo la parte de la construcción de la estructura de la casa, todo lo que es la obra gris, por decirlo así. Y después de que tengo eso, pues entonces sigo con la parte de los decorados y demás, ¿verdad? Entonces yo puedo identificar un riesgo, y un riesgo va a ser que la obra gris
no cumpla con las calidades que me están solicitando los clientes, por cualquier razón, porque quisieron ponerle no sé qué componente diferente al cemento para que sea más resistente y para que no se resquebraje con temblores, sino que aguante más, por decir algo. Entonces, a nivel de construcción, lo que se hace es que cuando se hacen las chorreas, se toman muestras. Se toman muestras, se analizan para verificar que cumple con lo que el cliente solicitó. Entonces, uno de los riesgos del proyecto, nosotros podemos decir, es que no cumpla con lo que ahí se estableció. Digamos que tenía una resistencia, no sé, bueno, yo eso tampoco sé tanto, digamos que fuera del número 40 la resistencia. Y entonces, entre mayor es el número, mayor es la resistencia, y lo que nosotros pedíamos es que fuera de 40 o más. Entonces, cuando se hace la chorrea, se toma la muestra y si el resultado da 38, significa que todo lo que se chorreó con ese cemento no está cumpliendo con las características que necesitábamos. Ahí podemos tener algún tipo de debilidad estructural dependiendo de por qué ocupábamos eso, ¿verdad? Puede ser, habrá gente que lo hace por gusto, habrá gente que lo necesita porque va a poner cosas muy pesadas encima, no sé, por lo que sea. Entonces, ese riesgo va a estar vivo desde que se establece los requisitos o los requerimientos para las características de esa chorrea hasta el momento en el que comprobamos que sí se cumplió con el número deseado. Entonces, si dio resultado 40, 42 o algo así, decimos cumplió completamente. Entonces, el riesgo dentro del proyecto ya dejó de existir porque ya tenemos la verificación de que ya está bien la chorrea, de que no vamos a tener ningún problema asociado con esa chorrea. Entonces, pasó de ser un elemento crítico, porque si no, no se iba a sostener la estructura, a ser algo que como ya pasamos esa etapa del proyecto, ya es un riesgo que no tenemos ni que considerar, lo podemos eliminar, bueno, no se elimina, se saca de los riesgos que estamos gestionando en el proyecto. Entonces, vean que ahí nos muestra muy claramente cómo en un momento tiene un valor y después de ciertas actividades o de ciertos sucesos ya pierde validez la evaluación del riesgo que habíamos hecho antes. Entonces, por eso es importante conocer esta parte también, la metodología, la forma en la que se evalúan los riesgos y todo eso. En realidad vieran que no cambia tanto de un marco al otro, ni de PMBOK, ni de Risk IT, ni de ISO. En realidad todos se manejan básicamente de la misma forma con algunos pequeños ajustes. Pero esto lo que nos ayuda es a ubicarnos un poquito. Y en el curso que sigue, la administración de proyectos, que de hecho lo hacemos basados en PMBOK, vamos a ver la parte de todas las áreas de los proyectos, de todas las áreas de gestión, ¿verdad? Dentro de un proyecto, y ahí pues también vamos a volver a mencionar algo de los riesgos. Cuando ese es muy detallado, para cada actividad, cada tarea que se hace dentro de un proyecto, no solo asignamos un responsable, sino que calculamos los riesgos que tiene el proyecto asociados a esa tarea específica. Probablemente a nivel académico, que no nos va a dar tiempo de llegar a tanto detalle, pero por lo menos sí vamos a trabajar riesgos del proyecto en términos un poquito más generales. Vieran que es un curso bastante bonito. Y con eso, pues entonces ya tenemos a los tres que tenían que presentarnos hoy los temas. Muchísimas gracias. Así que vamos ahora a trabajar. Faltan, 4 personas que me presentan de hoy en 8 y ya con eso terminaríamos con estos quizzes, ¿verdad? Entonces, los que faltan, les recuerdo, son Daniela Murillo con alternativas de recuperación Hot Site, Carlos Murillo con las alternativas de recuperación Warm Site, Angie Ramírez con las alternativas de recuperación Cold Site y Juan Pablo Vindas con las alternativas de tipo acuerdos de reciprocidad. Esos serían los que me faltan para el 8. Ahora entonces vamos a trabajar, voy a compartir la pantalla, y vamos a trabajar con el casito que les había mencionado, que era el de la fábrica Macarena, que quería que lo leyeran, y que lo revisaran y que eventualmente trataran de proponer algunas respuestas. El caso entonces me hablaba de la fábrica de galletas familiar, donde aquí se establece muy bien cuál es la misión, cuáles son los valores, ¿verdad? La parte básica de lo que es la estrategia de una empresa. Y pues a partir de todo esto nos dicen que estas son las áreas prioritarias. La expansión internacional,
la ampliación de la diversificación de productos, ampliación de instalaciones productivas, la implementación del sistema de gestión de riesgos para toda la empresa y la parte de sostenibilidad económica y financiera, donde digamos, esto que tenemos aquí es lo que estamos trabajando. Estamos definiendo cómo trabajar con los riesgos, digamos que lo vamos a dejar por fuera de todo lo que hagamos del resto del análisis. Adicionalmente, por aquí me establece, bueno, qué significa solvencia para ellos, cuál es la capacidad máxima de riesgo. Por aquí tenemos este mapa de procesos y aquí el último balance, que el último balance nos servía porque nos decía que la solvencia financiera se calcula, es buena, más bien es positiva, si es mínimo el 50% del total del patrimonio. En este caso es 82 millones el fondo propio y el patrimonio son 141 millones, o sea que con 70 millones estaríamos bien, estamos bien. Entonces, por ahí esos son algunos elementos importantes. Todo esto, como les he dicho antes, requiere muchísimo más análisis, muchísimo más información, pero es como una aproximación para que vean más o menos cómo se debería trabajar a nivel empresarial. La primera pregunta, habíamos hablado la semana pasada de gobernanza de los riesgos, es decir, cómo quiero que se trabajen los riesgos. Y un poquito empezamos la parte de gestión, pero la parte de gestión la vamos a seguir hoy. Más enfocados para el efecto de este caso en lo que es la gobernanza, que es cómo quiero trabajar. Entonces me decía, establezca categorías para clasificación del impacto y la probabilidad. Y en la probabilidad tengo que establecer los porcentajes correspondientes para cada una de las valoraciones o categorías de probabilidad que tenga. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que hizo, mencionarlo? No. Aquí. Bueno. Por acá entonces, yo lo que habíamos hablado, bueno, Zahira, ¿sí? No, profe, para decirle que yo sí he hecho eso, pero no hice la parte de porcentajes. Ok, ¿qué pusiste vos? Podemos trabajarlo a partir de lo que hiciste. Ok, como categorías puse aceptable, inaceptable y una de acción inmediata. En impacto. Ajá. No me suena. Guardemos eso, ya te digo, para este. Ok. Ok. Me suenan más categorías de riesgos que niveles de impacto. Ok. Ahí podríamos, perdón, trabajar Ajá. con bajo, medio y alto. Sí, usualmente más bien lo trabajamos de esa forma. Los que me dijo Zahira me encantan para decir las categorías de los riesgos van a ser estas. Entonces, guardémoslas ahí. Porque aquí en el impacto y en la probabilidad, si se acuerdan lo que habíamos comentado, son los números o valoraciones a partir de los cuales vamos a establecer la clasificación del riesgo, a cuál pertenece cada uno. Entonces, siempre lo hacemos así, ¿verdad? Si el impacto es muy alto o casi siempre eso es lo que se usa, ¿verdad? Vamos a poner, ¿qué dijo? Fue José Julián el que dijo, ¿verdad? Sí, profe. Bajo, ¿Dijiste? medio y alto. Ok, aquí bajo, medio y alto. Probabilidades. ¿Cuáles tienes, Zahira? Que dijo que no había puesto porcentajes. Sí, profe, eso fue lo que no puse. Es que ahí dice como probabilidades estando en porcentajes, eso no lo Ah, puse. no, es que hay, sí, bueno, entonces aclaremos. Hay categorías o niveles para el impacto y otras diferentes para la probabilidad. ¿Ya? Jorge. Ah, Profe, yo puse probabilidades muy probable con más de un 80%, probable de un 50 a un 80% y poco probable menos de un 50%. ¿Okay? No, 50%. Muy bien. Ya esto nos da una idea. Nosotros vamos a ir a hacer un montón de análisis, vamos a buscar información y demás. Y para todos los riesgos, vean que aquí estamos hablando de gobernanza, estamos hablando en forma genérica. No estamos hablando del riesgo, como les decía ahora, de que falle
la cantidad de componentes en el cemento. No, no. Estamos hablando en general, para cualquier riesgo de la empresa, vamos a identificar impacto en 3 niveles, bajo, medio o alto. Probabilidades en 3 niveles, muy probable, probable y poco probable. Estos números, usted me va a decir, ¿de dónde salió, profesora? 80%. La empresa tendrá que hacer un análisis. Esto no hay una fórmula, no hay una receta secreta donde me diga cuál es, sino que cada empresa tiene que estudiar. Por eso es que se necesitan de especialistas en riesgos para poder establecer esos números. En el peor de los casos, si somos muy novatitos ahí, no tenemos ni idea, pues entonces hagamos esto así y conforme vamos haciendo el monitoreo y vamos avanzando, pues ahí vamos detallando un poquito más. ¿Sí, José Julián? Profe, ahora que estamos con este tema, me surge la pregunta. ¿Esto tiene que ver con la carrera que se estudia Ciencias Actuariales? Hay gente de ciencias actuariales que se especializa en estas cosas de riesgos, de cálculos, para establecer las probabilidades. Profe, perdón, es que casi no se le escuchó. No, que hay gente de ciencias actuariales que se enfoca en esta parte, porque como hablamos mucho de probabilidades, de estadísticas, de hacer muchas fórmulas matemáticas para encontrar las probabilidades más cercanas a la realidad y todo eso. Sí hay gente que se dedica a eso, pero te puedo decir, hay gente que es informática, que se metió en el área de riesgos de lleno y tiene certificaciones y se dedica a estas cosas. Igual hay gente de contabilidad, mucho de contabilidad les digo, porque la gente de conta como que empieza a estar muy de la mano con lo que es control interno. Al estar con lo de control interno pasan a la parte de auditoría, y con la parte de auditoría ya los auditores financieros no solo se quedan en la parte financiera, sino que tienen que empezar a ver un poquito con lo que es tecnología, entonces empiezan a hacerse también por ahí auditores de tecnología y entonces por ahí se empieza a trabajar en riesgos y empezaron por ahí, de repente ahora son expertos en riesgos. Pero sí hay gente de ciencias actuariales que se dedica a esto. Ahí, en realidad, así con toda la sinceridad, a final de cuentas, depende dónde lo vaya poniendo Dios a uno en cada momento, ¿verdad? Uno se empieza a especializar en cosas que tal vez nunca se hubiera imaginado. Entonces, en todo lado hay de todo. Y hay gente muy buena que estudió ciencias actuariales y que es muy buena en esto, y hay gente que tal vez no sea tan buena aunque haya estudiado eso. A final de cuentas, siempre es la persona la que se impone, las ganas que le tenga, ¿verdad? Y cómo se esté actualizando. En esto es mucha actualización, muchísima actualización. Todos los años hay que estar leyendo, participando en conferencias, en congresos, en esto, lo otro, aquí y allá, para estar siempre al día. Ok, les decía entonces, acá ya dijimos, bueno, para cualquier riesgo tengo 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. Listo, esa es la primera parte. Segunda parte. Entonces, las probabilidades, como les digo, ahí está el número. Entonces, ya aquí para nosotros sería muy complicado y requeriría de muchísimo tiempo ponernos a ver cómo podemos hacer fórmulas y demás. Vamos a asumir para efectos nuestros que la probabilidad la vamos a tomar. Y vamos a decir, para este riesgo yo estimo que la probabilidad es tanta por tal y tal razón. ¿Okay? Pero sí, me interesa un poquito más que nos metamos con la parte de los criterios para evaluar el impacto. Entonces, ¿cómo puedo yo decir para un riesgo si el impacto es bajo, es medio o es alto? Entonces, ahí necesito ese conocimiento del contexto de la empresa, donde es la misma empresa la que me da alguna información y yo tendría que establecer qué otras cosas son relevantes. Entonces, para efecto de este casito, ¿qué nos dicen? Nos cuentan un poquito el contexto de la empresa, ¿verdad? Nos cuentan sobre la misión, la visión, los valores. Aquí estamos hablando de estrategia. Y como los riesgos nosotros nos basamos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos, pues entonces por ahí yo podría ver hasta dónde necesito considerar algo de la estrategia en cualquier riesgo al que yo me enfrente. Adicionalmente, aquí tenemos áreas prioritarias de la empresa. Entonces, estas áreas prioritarias también deberían estar consideradas porque es lo que me está ayudando a que la empresa crezca o eventualmente lo que va a impedir que la empresa crezca. Entonces, cuando hacemos todo esto basados en los riesgos, pues tenemos que ir a ver
cuáles son las áreas que más nos interesan a nivel de la empresa. Entonces, yo tengo que decir aquí, bueno, ¿qué criterios voy a considerar para evaluar el impacto? Entonces, para cada criterio que yo vaya a incluir aquí, yo tengo que establecer adicionalmente cuáles son las condiciones en las que yo lo clasificaría como bajo, en cuáles condiciones lo clasificaría como medio y en cuáles condiciones lo clasificaría como alto. Entonces vamos a construir aquí una tablita donde vamos a hablar de eso. Entonces vamos a poner algo así. Entonces yo aquí pongo, este es el impacto bajo, este es el impacto medio y este es el impacto alto. Y aquí voy a poner el criterio. Entonces, por ejemplo, yo podría referirme a la parte, vamos a ver, bajemos más bien. Expansión internacional. Ojo, ¿verdad? Lo que se quiere es trabaja en Reino Unido y Polonia, la empresa está en España y entonces aquí queremos empezar a trabajar específicamente en Chile. ¿Por qué en Chile? Porque ya tienen un estudio que hicieron en el que se demostró que en Chile, año con año, la venta de galletas está incrementando en un 50% cada año. Entonces, es un mercado que está creciendo. Entonces, obviamente, si yo quiero crecer, yo voy a ir a un lugar donde esté creciendo mi sector en el que yo estoy trabajando. Entonces, yo ahí, en la expansión internacional, yo podría decir, bueno, lo que me interesa de la expansión es vender, ¿cierto? Vender en este caso en Chile y en todos los países extranjeros para crecer internacionalmente. Entonces, yo puedo decir, bueno, uno de los criterios para cumplir con eso puede ser el aumento de las ventas en el extranjero, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí sí sería bueno decir con respecto al año anterior, del año en el que se está haciendo la medición. Entonces, este es el criterio. Yo digo, bueno, el riesgo ahí es bajo. No tengo en realidad ningún riesgo, ¿verdad? Porque aquí nunca vamos a decir que no hay riesgo. Esto que les quede muy claro. El riesgo puede ser mínimo, 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 mínimo. Y la probabilidad de ocurrencia también puede ser mínimo, pero siempre va a existir la posibilidad de que el riesgo suceda. Entonces, nunca vamos a poner 0 o que no hay riesgo, sino que vamos a poner, bueno, para mí el riesgo ahí es bajo si el aumento es mayor al 15%, por decir algo. Como les digo, esos números ahí habría que hacer todo un análisis antes de determinarlos, pero yo puedo ponerlo así. ¿Cuándo es medio el riesgo? Cuando el evento que suceda, ese riesgo que yo estoy trabajando, implique que el aumento se encuentra entre el 5% y el 15%, por decir algo. Entonces, tal vez aquí ya no voy a tener tanta solvencia o tal vez ya no voy a tener los ingresos que necesito, tal vez apenas voy a cubrir con los costos de transporte, con los costos de fabricación y demás, y la ganancia no es la que estoy esperando, puedo perder flujo de efectivo, no sé, lo que sea. Pero entonces digamos que si ese evento sucede y las ventas solo aumentan entre 5 y 15, el impacto es medio. ¿Cuándo el impacto va a ser alto? Cuando el aumento de ventas sea menor o igual al 5%. Si solo se aumentaron las ventas en el extranjero en un 5% o en menos, ahí sí estoy en problemas. ¿Ok? Entonces tal vez ahí ya tengo pérdidas. Entonces el riesgo es alto. ¿Ok? Entonces ven, así lo voy trabajando. Ahora vamos a ver qué otro criterio puedo poner, porque no voy a poner uno solo. En la empresa hay muchas cosas que tengo que considerar. Vean que aquí tengo varias áreas prioritarias. No puedo dejar ninguna de lado. Entonces, digamos, ampliación en la diversificación de productos. Diversificar significa que estoy fabricando productos nuevos, ¿verdad? Entonces, yo podría por ahí decir, voy a ir a ver, el criterio va a ser la tasa de ventas de los productos nuevos. ¿Ok? Entonces, Profe, ajá. perdón,
digamos, como aquí estamos hablando de que se van a introducir más, ahí, digamos, usted con tasa de venta es como que qué tanto se venderían, eso es lo que quiere, Sí, o sea, ese es el impacto. de todos los que produzca. Si produzco 100, por ejemplo, entonces yo digo, necesito vender por lo menos, no sé, el 75%. Si vendo el 75% de los 100 productos nuevos que produje, estoy bien. Más o menos. ¿Ya? Sí, gracias. Entonces aquí yo diría, bueno, entonces es bajo si la tasa de ventas de los productos nuevos es mayor o igual al 75%. Como les digo, ese 75% pues tiene que venir de todo un análisis. Pero digamos que aquí ya el análisis lo tenemos hecho. El riesgo es medio si los productos nuevos, ¿verdad? Está entre 75% y, no sé, 50%. Y el riesgo es alto si de todos los productos nuevos que estoy produciendo, la tasa de ventas es menor al 50%. Entonces ahí ya sí estoy en problemas. Significa que estoy produciendo cosas que no se venden. Entonces ya ahí vean que ya pongo en riesgo los objetivos de la empresa. Estoy haciendo cosas que no se me están vendiendo. ¿Ok? ¿Qué más tengo por aquí? Digamos, instalaciones productivas. Ahorita solo se tienen 3 máquinas amasadoras y se quiere hacer una nueva fábrica en Polonia con 2 máquinas nuevas. Entonces, 2 máquinas nuevas significa que yo debería ser capaz de aumentar la producción, ¿verdad? Entonces, si yo soy capaz de aumentar la producción, con esas 2 máquinas yo tendría que decir, ok, aquí yo tendría que decir, bueno, la capacidad productiva, aumento, vamos a poner ahí, aumento de capacidad productiva. ¿Ok? Es más bien vamos a poner la capacidad productiva para hacerlo diferente. Ay. Vamos a ver, capacidad productiva es otro de los criterios. Entonces, el riesgo es bajo si con esas máquinas que yo estoy teniendo ahora, entonces la capacidad aumenta en un 40%. En un 40% o más. Profe, Ajá. y me surge la pregunta, digamos, para el proyecto tendremos que trabajar un cuadro similar a lo que estamos haciendo. Exactamente. Ustedes me tienen que diseñar cómo ustedes van a evaluar los riesgos y parte es establecer qué criterios considerarían para cada riesgo. De hecho, Ok, la idea de hacer esta práctica, es más, todos estos trabajos es que vayan viendo cómo deberían irlo formalizando. ok, Acá, profe, y, ajá. perdón, No, tranquilo. Que si, digamos, estos porcentajes que nosotros estamos manejando y que nosotros estamos acomodando, ¿cómo nosotros los podríamos establecer, digamos? Es lo que les decía ahora. Para efecto del proyecto, la idea es que ustedes me identifiquen riesgos de la propuesta que ustedes están haciendo, ¿verdad? De la solución que ustedes le están dando a la empresa. Entonces, ustedes me pueden decir, no sé, el riesgo de pérdida de información se calcula en un 70% porque la mayoría de las personas que trabajan ahí no están acostumbradas a trabajar con Excel. Entonces se estima que esa es la probabilidad de ocurrencia. Y así lo vamos a manejar a nivel de proyecto porque, como les digo, para sacar números reales se requiere muchísimo trabajo. Y no nos da tiempo, pero ni siquiera de verlo en la clase. Entonces, la probabilidad, ustedes me la van a estimar así. ¿Ok? Obviamente que sea algo coherente con toda la información que viene en el caso. Por eso me interesa más que me identifiquen estos criterios de impacto más que la probabilidad, porque ustedes solo me la van a justificar en esas condiciones. El riesgo, la probabilidad, perdón, de ocurrencia de esto es de un 5%, no sé, por tal y tal razón, con base en todo lo que se les pone en el contexto del lugar, del hotel en este caso. ¿Ok? Entonces aquí les decía, digamos, capacidad productiva se aumenta un 40% más, el riesgo es bajo. Si la capacidad productiva aumenta en
menos de un 40%, el riesgo es medio. Y si no aumenta, se mantiene igual la capacidad productiva pese a las 2 máquinas nuevas o disminuye, el riesgo es alto. Ven, entonces eso es con lo que yo voy jugando. Yo tengo que tratar de ir viendo ese tipo de cosas. Yo sé que tal vez ustedes pueden decir, ¿y cómo a mí se me va a ocurrir eso? Bueno, no. Acuérdense que esto es a nivel más genérico, este ejercicio. Ustedes lo van a hacer de la propuesta de solución de ustedes. Ustedes tienen una aplicación que va a hacer esto y esto y esto, y con eso van a solventar tal cosa y tal otra. Entonces, los riesgos de usar eso, ¿verdad? Entonces, ahí van a ver que no va a ser un tan difícil. Y así, en este caso, seguiríamos. Yo podría decir, bueno, la sostenibilidad económica financiera, que ahí me decían que era el 50% de los pasivos, ¿verdad? Que es lo que Profe, una pregunta. Ajá. Para el proyecto usted nos va a mandar los arreglos del primer avance antes del segundo. Sí, yo eso se lo mando si Dios quiere la próxima semana. Ah, ok, perfecto. Ahora sí, bueno, no sé si fueron ustedes o si fueron de otro grupo que me preguntaron. Lo que ustedes hicieron ahora, yo les mando la retroalimentación y con la calificación, eso no lo tienen que volver a hacer para entregarme el segundo documento, ni me lo tienen que volver a hacer para el final. Pero sí se los Ah, mando ok. para que, digamos, ustedes cuando me dan el segundo entregable, que es con la propuesta de solución y con los riesgos, ya ustedes incorporen la retroalimentación que yo les hice, pero no me tienen que volver a hacer, digamos, lo de procesos. Ah, ok, o sea, digamos, haríamos el segundo avance tomando en cuenta los arreglos del primero, pero sin volver a rehacer el primero. Exactamente. Ok. Si no, nunca terminamos, chicos, ustedes saben. Bueno, no, Ok. esperemos que todos estén muy bien, pero a veces ponerse a hacer arreglos requiere más tiempo que hacer el otro entregable. Entonces, se les hace mucho, mucho trabajo. Ok. No, más bien gracias, profe, tenía esa duda. Ok, perfecto. No, que dicha que me preguntaste. Más bien a los otros grupos, a alguno de los otros grupos no hemos hablado de eso y se lo voy a aclarar. Ah, bueno, les decía que aquí la solvencia habíamos dicho que tenía que ser los fondos propios por lo menos el 50% de eso. Entonces, yo podría incluir un nuevo criterio donde yo diga, bueno, cuando la solvencia económica sea de 70 millones, perdón, los fondos propios sean de 70 millones o más, no hay riesgo. Cuando sea, no sé, entre 50 y 70, pues entonces el riesgo es medio y si es menos de 50, el riesgo es alto. O ahí establezco esos números, ¿verdad? Dependiendo de esas cosas. Igual yo podría decir, bueno, ahora vamos a basarnos no tanto en esta parte, sino en la misión. Entonces, en la misión, en la visión, los valores, todo ese tipo de cosas, vean que aquí habla mucho de responsabilidad social, compromiso con la sociedad, cercanía con los clientes, confianza de los clientes. Entonces, como que es un tema recurrente en la empresa. Entonces, si es un tema tan recurrente, pues yo debería darle cierta importancia, sobre todo si estoy hablando de los riesgos. Entonces, yo podría venir aquí y poner, bueno, aquí también voy a considerar la parte de la reputación que tenga la empresa. Entonces, el riesgo es bajo si cualquier cosa que ocurra, menos, ¿cómo es? 80% o más de los clientes siguen teniendo una opinión positiva de la empresa. Si más bien eso entre un 70 y un 80% de los que tienen esa imagen positiva de la empresa como una empresa responsable y demás, pues entonces el riesgo es medio. Pero si es menos del 70% de los clientes los que nos ven bien, pues entonces el riesgo es alto. Y entonces así yo establezco todos los criterios que yo considere relevantes. Entonces, ya con eso, para cualquier riesgo yo vengo a evaluar, no importa qué riesgo sea. No importa si es financiero, si es tecnológico, si es operativo, para todos los riesgos yo voy a venir a revisar todos los criterios que tenga acá. Entonces eso me va a dar un resultado. Entonces, por ejemplo, yo voy a venir con un riesgo N y el riesgo. Cuando mido el aumento de las ventas, me dice, ay, aquí salió en bajo. ¿Ok? Ese es uno de los riesgos. Perdón, ese mismo riesgo. Aquí salió en bajo, después aquí salió, no, más bien, es que aquí esto está mal. Ya sé cómo se lo voy a hacer para que les quede más claro. ¿Cómo sería? Vamos a insertarla aquí a la derecha. Entonces, yo tengo un riesgo N, cualquiera, digamos que ese es el código. Cuando hice la revisión de este criterio, me dio bajo. ¿Ok?
Cuando hice la revisión de este criterio me dio alto. Y digamos que en la capacidad productiva también el riesgo me dio alto. Entonces, para cada uno de los criterios yo tengo aquí el resultado a partir del análisis de esa situación que ya estoy analizando, que ya es un riesgo específico. Y entonces, a partir de eso, yo tengo que tomar la decisión a nivel organizacional, por eso estamos hablando de gobernanza de los riesgos, de cómo voy a gestionar estos resultados. Habíamos dicho que hay una predisposición de la empresa hacia el riesgo. Las empresas que son muy conservadoras, entonces van a decir, no, con uno solo de los criterios que me den alto y para mí el resultado es que el riesgo es alto. ¿Ok? Porque soy muy conservadora. Entonces, con el mayor peligro que vea en cualquier lado, para mí ese va a ser el mayor de todo el riesgo. Entonces, a partir de los 3 criterios, yo digo que el impacto de ese riesgo va a ser el mayor de todos estos. Si la empresa más bien está muy dispuesta a arriesgarse, entonces puede ser que más bien me diga, no, aunque aquí haya altos, con uno solo que sea bajo, el bajo va a ser el impacto para nosotros de ese riesgo. O puede haber un punto medio donde se saque algún porcentaje, no sé, o se saque algún tipo de peso. Entonces, para el aumento de las ventas, digamos que esto va a tener un peso de 5. Para la tasa de ventas, eso va a tener un peso de 3. Y para la capacidad productiva, eso le vamos a dar un peso de 2. Cuando es bajo, vale 1. Cuando es medio, vale 2. Cuando es alto, vale 3. Entonces yo digo, si es 1 por 5, este resultado sería 5. Si alto vale 3 por el peso que tiene este criterio, vale 9. Y este alto vale 3 por este peso, 3 por 2 vale 6. Y entonces ahí yo establezco, lo mínimo sería cuando todos son bajos, que sería 5 y 5, 10. Lo máximo sería cuando todos son altos. Y ahí establezco un porcentaje dependiendo del resultado de esta suma, cuál es el impacto del riesgo. Por eso les digo, o sea, hay muchas formas de hacerlo. Lo más sencillo es decir, o soy muy arriesgado, en cuyo caso escojo el menor de los criterios para asignar el impacto del riesgo, o si soy muy aventado, en cuyo caso escojo el más bajo de todos para asignar el impacto del riesgo. ¿Ok? ¿Eso más o menos claro? ¿Sí? Profe, ¿podría repetir esa parte, por favor? ¿Cuál de toda la parte? La asignación de los valores. Esto de los pesos. Ah, pero este es un caso, bueno, digamos, callen. Yo aquí tengo varios criterios y aquí digo, establezco ese peso dependiendo de quién es más importante para mí. Entonces yo puedo decir, digamos, la reputación para mí es lo más importante, entonces vale 10. El aumento en las ventas vale 5. La tasa de ventas vale 3 y la capacidad productiva vale 2. Y entonces yo establezco para cada nivel de riesgo, para cada uno de estos, cuánto vale este. Entonces yo digo, bajo vale 1, el medio vale 2 y el alto. Como les digo, esto hay miles de formas de hacerlo, ¿verdad? Esta es una que se me ocurrió ahorita ponerlo así. Entonces yo lo que hago es que analizo. Donde analizo, ya digo si es bajo, si es alto, si es medio, a partir de estas condiciones que están acá, ¿cierto? Entonces, para obtener este resultado, yo digamos que este es medio, ¿ok? Para que quede ahí. Entonces, cuando yo digo es bajo, significa que voy a multiplicar por 1. ¿Qué multiplico por 1? El peso que le asigné a este criterio. Entonces, si 1 por 5 me da 5. Este es alto, el alto vale 3 por el peso. 3 por 3 es 9. Este otro también es alto, vale 3. Lo multiplico por el peso de este criterio, que es 2, y me da 6. Y en este caso, este es medio vale 2. Lo multiplico por el peso, que es 10, y me da 20. Entonces, sumo todo esto. Aquí sería 26 y 14, 40. Este es el resultado. Entonces, yo tengo una tabla donde dice, qué sé yo, si el resultado da entre 1 y 25, no, entre 1 y 20 es bajo. Si da entre 20 y 35 es medio y si da más de 35 es alto. Entonces es una forma un poquito más detallada en la que yo pueda establecer el impacto del riesgo.
pero como les digo, requiere más trabajo porque hay que establecer muy bien el peso de cada uno de los criterios, estos pesos y hacer una asignación que sea adecuada. ¿Ya queda claro? Sí. Ahora, yo no les estoy pidiendo para efecto del proyecto que me hagan una fórmula así elaborada o, como les digo, y esta no es tan elaborada, hay otras que son muchísimo más elaboradas. No se los estoy pidiendo, con solo que usted me diga, no, la empresa tiene una predisposición al riesgo muy alta, entonces ella dice, de todos estos, con uno que me dé bajo, para mí es bajo. Están corriendo más riesgo, pero bueno, es porque la empresa es así. O como les digo, si es una empresa muy conservadora, con uno solo que me diera en alto, ya para mí es alto. ¿Por qué? Porque, ahora vamos a ver por qué. No voy a adelantarme. Entonces acá dijimos, ¿verdad?, que íbamos a establecer las categorías de la clasificación de los riesgos, que esa fue la que le dije a Zahira que me gustaba mucho. ¿Cuáles fueron los que me dijiste? Estaba aceptable, Ajá. inaceptable y acción inmediata. Entonces, aquí yo estoy diciendo, para cada riesgo a partir del impacto y a partir de las probabilidades de estos dos criterios en realidad, yo tengo que decir si el riesgo es aceptable, inaceptable o de acción inmediata. ¿Esto qué significa? Eso significa que para los riesgos aceptables yo tengo que decir qué voy a hacer. Para los riesgos inaceptables yo tengo que decir qué voy a hacer. Y para los que son de acción inmediata también tengo que decir qué voy a hacer. Porque nada gano con decir el riesgo es inaceptable. Bueno, ¿y qué hago? Entonces, aquí es donde yo vengo a decir esto. Digo, es aceptable. Entonces, cuando encuentro un riesgo aceptable, yo lo que voy a decir es, ok, se va a monitorear en forma semestral para verificar que se mantiene en la misma clasificación. Ante cualquier cambio, se debe avisar al gerente del área correspondiente. Eso es todo lo que voy a hacer con un riesgo aceptable. Cuando es inaceptable, entonces yo voy a llegar a decir, ok, en este caso, si es inaceptable, yo voy a decir, ok, el gerente de área debe ser informado para que desarrolle un plan de acción en un periodo máximo de 6 meses con el que se cambie la clasificación a aceptable. Se dispone de un presupuesto máximo de, no sé, $20,000 para desarrollar el plan, para implementar el plan. Entonces, yo todavía no sé cuál es el riesgo, no puedo decir, hay que comprar un servidor o hay que usar cifrado, algo así no puedo decirlo porque no sé de qué riesgo me están hablando, pero ya sé que tengo que cumplir estas condiciones, porque yo quiero pasar este riesgo de inaceptable a aceptable en cuestión de 6 meses. Y tengo presupuesto para hacerlo. Cuando es de acción inmediata, entonces, ok, se informa inmediatamente a la junta directiva y se dispone de 3 meses para desarrollar e implementar un plan de acción que, como mínimo, cambie la clasificación a inaceptable. Se dispone de un presupuesto de, no sé, $50,000. Se debe hacer
un seguimiento quincenal del avance del plan. ¿Ok? Entonces vean que aquí tengo específicamente las indicaciones de qué hago cuando encuentro un riesgo en cada una de estas clasificaciones. Ojo que aquí yo digo que cambie la clasificación a inaceptable. ¿Por qué? Porque en el momento en el que cambie a inaceptable, entonces ahora tengo 6 meses y $20,000 adicionales para cambiarlo a aceptable. No es que va a quedar en inaceptable. Cuando llegue a este punto, va a tener que hacer esto para pasar a aceptable. La idea es tratar de gestionar los riesgos de forma tal que por lo menos la gran mayoría estén inaceptables y los que no sean aceptables, pues que yo los vaya cambiando y los vaya gestionando para que se vaya disminuyendo el impacto o disminuyendo la probabilidad. ¿Okay? Ahora, cuando yo tengo esta categoría, entonces ya sé que tengo 3 tipos de riesgos. Ahora me dice diseña el mapa de riesgos con base en las respuestas de los ejercicios anteriores. ¿Eso qué es? Esa es la matriz en la que yo voy a trabajar. Aquí yo tengo 3 niveles de impacto y 3 niveles de probabilidad. Entonces yo tengo que construir una matriz de 3x3. Yo voy a hacer una tabla de 4x4 para poner en unos el impacto y en otra la probabilidad, pero en realidad lo que me interesa es la parte interna. Entonces, yo aquí digo el impacto, dijimos que era bajo, medio y alto. Entonces, yo aquí pongo bajo, medio y alto. Ahora aquí yo dije probabilidad, muy probable, probable y poco probable. Entonces, más bien voy a empezar poniendo aquí poco probable, probable y muy probable. ¿Ok? Siempre porque trato de poner como, digamos, que esta celda sea la probabilidad más baja con el impacto más bajo y la otra, la más alta, con el impacto más alto. ¿Ok? Entonces, yo ahí tengo impactos y tengo probabilidades. Tengo 3 categorías. Aceptable, inaceptable y de acción inmediata. Entonces, yo necesito asignarle a esto, cada una de estas celdas, una clasificación. Entonces yo voy a decir, bueno, las aceptables van a estar en color verde. Las inaceptables, esto es como lo de siempre, ¿verdad? En amarillo. Y las de acción inmediata van a estar en rojo. Si tuviera una cuarta, entonces yo tendría que poner tal vez verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y ahí conforme la empresa establezca la cantidad de clasificaciones que va a haber. Entonces yo digo, ok, ¿cuáles van a ser aceptables? Entonces ya nuevamente aquí esto se decide. Yo vengo, es acá. Y yo digo, estas van a ser verdes. Esto es como lo típico, ¿verdad? Como es una matriz de 3x3, son 9 celdas, hay 3 clasificaciones, entonces cada clasificación tiene 3 celdas. Como les digo, puede cambiar de una empresa a otra. Ya no me hizo el cambio. Aquí le pongo amarillo a este, y amarillo a este, y amarillo a este. Y a las 3 que quedan, que vean que realmente reflejan como las circunstancias donde hay más problemas, más probabilidades o mayores impactos. Entonces, cuando ya yo tengo esto construido, ¿qué significa? Cuando un riesgo me digan que es con alta probabilidad, pero de impacto medio, bueno, muy probable, perdón, impacto medio, muy probable, impacto medio, este es el resultado. Entonces, ese riesgo se ubica aquí. El riesgo 2 es poco probable, pero de impacto alto. Entonces, poco probable, de alto impacto. El riesgo 2 va aquí. El riesgo 3 es probable de bajo impacto. Entonces, probable de bajo impacto, el riesgo 3 va aquí. Y así sigo ubicando cada uno de los riesgos. Ya teniendo eso, entonces digo, ok, el riesgo 1, aquí tengo lo que hay que hacer. De una vez se manda la nota a la junta directiva, 3 meses, $50,000, seguimiento quincenal. El riesgo este, aquí pues, eventualmente yo podría tener en la misma celda varios, ¿verdad? Eso no es problema. Pero entonces estos 2 riesgos son amarillos y amarillo es inaceptable y me dice que tengo que hacer esto.
Y en este caso, este que es verde, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más monitorearlo y seguir informando. Y esa es la forma en la que voy a trabajar los riesgos en la empresa. Entonces, vean que esto es a nivel de gobierno. Todavía no estoy identificando los riesgos, pero ya tengo claro qué voy a hacer con cada uno de ellos. ¿Ven qué bonito? Es interesante esto, ¿verdad? Sí, profe, ¿Comentarios? bastante. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿No? Yo sí tengo una pregunta. ¿Un mapa de riesgos tiene que verse así como usted lo hace o puede variar? Puede cambiar. Si yo quisiera, vamos a hacer uno por acá. Por un lado, digamos, si yo digo, no, yo voy a tener aceptable o inaceptable, entonces yo puedo decir, ok, estos van a ser verdes todos, estos. ¿Ahí? No me lo cambió. Todos estos van a ser verdes y hasta acá. Y de aquí en adelante todo esto es rojo. O yo puedo decir, no, mire, para mí rojo es todo lo que sea de alto impacto o muy probable. O yo puedo decir, bueno, o es este también. Voy a trabajarlo así. Es más, podría tener las 3 clasificaciones y por cualquier razón, lo que sea, lo que la empresa quiera, yo digo, bueno, voy a trabajarlo de esta forma. Cada empresa decide cómo lo va a hacer. Lo importante no es tanto que me diga cuál es la estructura de los colores, de la cantidad. Como les digo, aquí yo tengo 3, pero yo podría tener 5, podría tener 6. Lo más básico es empezar 3 impactos, 3 probabilidades, 3 categorías de riesgo. Es lo más sencillo, lo que se hace, como les digo, por lo menos para empezar casi siempre. Conforme la empresa va madurando en la gestión de riesgos, ahí empieza a decir, no, mire, la verdad es que aquí como que me falta, digamos que hay un aceptable y hay un paso intermedio, ¿verdad? O más bien aquí debería haber un mínimo, tal vez. El mínimo es algo que todavía es menos que esto, yo solo lo verifico una vez al año. ¿Ya? Entonces, en ese caso yo diría, ok, digamos que aquí tengo un mínimo. Ay, ¿qué pasó? Algo me hizo. Aquí yo pongo un mínimo que es azul, por decir algo. Entonces yo llego y digo, ok, este que está aquí va a ser azul. Entonces yo lo pongo azul. Entonces por eso les digo, la empresa decide cómo lo va a gestionar. Para eso están los marcos de referencia, para que ellos tomen decisiones de cómo lo quieren gestionar, pero sigue siendo una decisión de la empresa. Lo que es indispensable es que en toda la empresa los riesgos se manejan de la misma forma. Se revisan los mismos criterios de impacto. Se calculan las probabilidades con las mismas fórmulas y cualquiera que sea el resultado va a caer en una de estas clasificaciones. Porque así la empresa habla un lenguaje común. Si resulta que entonces yo aquí tengo estos 3, digamos que esos son los riesgos de TI, y por allá sale el área financiera donde dice, no, el riesgo mío es moderado. Entonces yo digo, bueno, ¿y moderado con qué encaja en los riesgos de TI? Por decir algo. ¿Cómo sabemos cuál es la equivalencia entre moderado y qué aceptable o mínimo? Porque entonces, donde cada departamento tiene su forma de hacerlo, ya no hay estandarización. Entonces hay mucha confusión y cómo distribuye la empresa sus recursos cuando no están hablando el mismo idioma. Entonces, lo más importante aquí es que, sea cual sea la estructura base, todos lo hagan de la misma forma. Vamos a ver, tengo José Julián y después Ajira. Uy, no, profe, es que no había bajado la mano, perdón. Ah, ok. Zahira. Profe, para el proyecto nosotros también tendríamos que hacer lo que usted dijo por departamentos. No, más bien yo les dije, no es por departamentos. Ah, perdón. Es lo contrario. El problema es cuando cada departamento lo maneja diferente. Ahí sí es un arroz con mango, literal. Porque como si alguien me dice moderado y yo digo leve y el otro dice inaceptable y el otro dice positivo, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, más bien, en toda la empresa se tiene que manejar igual.
El problema es cuando cada uno lo maneja en forma diferente. Ah, no, sí, a lo que me refería era que, digamos, en el proyecto tenemos que identificar diferentes departamentos y en los diferentes departamentos usar lo mismo. No. Ah, no, ustedes no. Ustedes tienen, como les dije, una solución y ustedes me dicen, los riesgos que tiene la empresa por usar esta solución son este y este y este. Ok, ya entendí, Pero no gracias. por departamentos ni mucho menos, no. Ok, gracias. Ok, bueno chicos, si no hay más preguntas, vean, ya casi es hora. Nos atrasamos un poquito, pero yo siento que esto vale la pena dedicarle el tiempo para que lo vean bien, porque esta es la base a partir de la cual vamos a hacer todo lo demás. Entonces, para la otra semana, para no empezar ahora, porque lo que nos quedan son 10 minutos y como que empezar tema por 10 minutos, como que no, siento que no vale la pena. Lo siguiente que tenemos es la parte, ya les digo, por aquí les enseño aquí está. Para la otra semana, entonces, lean el 5B, el de valoración de riesgos, que es de la empresa esta que se llama Best Gambling Ever, ¿ok? Aquí igual, pues un poquito del contexto, de qué es lo que hacen. Por aquí, en este caso, ya tenemos establecidas las categorías de los riesgos. En este caso son leve, moderado y crítico. Y aquí me dice exactamente qué es lo que tengo que hacer en cada uno de estos. Por aquí tengo los niveles de impacto que ya fueron establecidos por la empresa, donde tengo mínimo, bajo, medio y alto, y los niveles de probabilidad, donde estos son los porcentajes a partir de los cuales trabajamos. Improbable, poco probable, probable o bastante probable. Y este es el mapa de riesgos. Tengo 3 categorías, 3 colores acá. ¿Ok? Entonces, para que vean, ¿verdad?, cómo está definido para esta empresa. Y tenemos estos criterios de impacto para hacer la valoración de riesgos. ¿Ok? Costo financiero, donde aquí dice cuándo es mínimo el impacto, cuándo es bajo, cuándo es medio y cuándo es alto. Pérdidas monetarias, cuándo es mínimo, cuándo es bajo, cuándo es medio y cuándo es alto. Y el nivel de clientes afectados, cuándo es mínimo, cuándo es bajo, cuándo es medio y cuándo es alto. A partir de esta información, ya esta es la situación específica. ¿Ok? Es esto que está acá. Entonces, tienen que resolver, ¿verdad? A partir de toda esa información, aquí estamos hablando de una toma de decisiones. Hay una situación específica y hay que decidir qué se va a hacer a partir de eso y lo vamos a trabajar mediante el análisis de los riesgos, la valoración de los riesgos. Entonces, ojalá que puedan leerlo, que puedan verlo para que ya vengan más enterados de toda la situación y lo hacemos igual, lo resolvemos aquí en la clase. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, si no tenemos más, cuídense mucho. Nos hablamos entonces de hoy en 8. Cualquier consulta, ¿verdad? Solo me avisan cuando van a ir a consulta con los horarios que están en el programa de curso para ingresar a la sala de Zoom. Cuídense mucho, chicos. Chao. Chao, profe. Gracias, profe, chao. Gracias, profe. Profe.